Hablando de un riesgo real o de una alarma innecesaria. Les quiero presentar en primer lugar a alguien que conoce de cerca al padre Pajares, como saben, fallecido este pasado martes en Madrid por este episodio de ébola y que estuvo como director en ese hospital San Josep de Monrovia. Recibimos a Miquel Tellaeche. Miquel, bienvenido. Bueno, una semana entiendo que dura también. Para todos los que conocíais al padre Pajares, no sé cómo están los ánimos y sobre todo cómo estáis vosotros, ¿no?, que lo conocíais tan de cerca. ¿Cómo era él? Sí, bueno, Miguel es, el recuerdo de Miguel es una persona carismática, entregada, rebelde, que cautivaba a las personas, ¿no? La forma de tratar, yo tuve la ocasión de conocerle trabajando allí con él. Y al final ves que, bueno, cada uno está por unas razones, unos profesionales, ellos dedican su vida, él entrega su vida a los demás y todas las personas que han podido conocerle pues han sido cautivadas por la generosidad suya. Creo que tenías comunicación más o menos regular con él hasta las últimas semanas, ¿no? Sí, manteníamos comunicación, no yo, muchísimas personas que ha tenido la suerte de conocerle, hemos mantenido comunicación casi hasta los últimos días. Trabajaste en ese hospital, el Hospital San Josep de Monrovia. ¿Cómo es la zona del país, de Liberia, donde se ha producido todo esto? Porque es la primera vez, ¿no?, que llega hasta ahora y es urbana. Sí, Liberia es un país democrático, es la primera constitución de África, es un país de creación reciente, con 160 años, país en vías de desarrollo, pero también es un país que está entre los 5 países más corruptos del mundo. Es decir, por un lado tiene, digamos, los medios y las estructuras políticas, pero es un país en vías de desarrollo, uno de los países más pobres del mundo. ¿Y cómo hace frente a una catástrofe de estas características? Bueno, catástrofe, una alarma de estas características, porque luego atenderemos también a los números a lo largo de este programa, ¿no?, sobre esas muertes. Con muy pocos medios y con muy poca predisposición desde que conoce la noticia del brote de ébola cerca de su frontera. La noticia se confirma el 20 de marzo y hoy estamos en agosto. El 8 de julio, el hermano Patrick, que es el director del hospital que fallece el 2 de agosto, nos manda una carta diciendo que la situación está fuera de control. Yo creo que ha pasado mucho tiempo para tomar medidas. Es decir, cuando se empiezan a producir en Monrovia los primeros fallecimientos, el personal sanitario local coge miedo, los médicos, las enfermeras huyen. A fecha de hoy no hay ningún hospital abierto. Hay un centro de atención... Entonces, de hecho, está cerrado. Sí. Hay un centro de atención de pacientes de ébola que lo está gestionando Médicos Sin Fronteras. Y es lo único que hay. El Hospital San José se cerró después del fallecimiento del hermano Patrick, que era el director del hospital, porque se produce una situación en la que hay un falso positivo. Eso es, hay un falso positivo que es el que desencadena todo este contagio. Y todas las personas que están en contacto con el hermano Patrick bajan la guardia, pues dicen, bueno, pues no es ébola. Y eso incluye pues al hermano Miguel Pajares, a Chantal, a la Paciencia, a un colectivo de personas que trabajan en el hospital. En ese momento el hospital sigue funcionando. Ha habido ya un muerto de ébola, una mujer, y se genera un cierto pánico que es controlado con los trabajadores, se desinfectan las zonas, pero finalmente bueno, se ve que la evolución de la enfermedad de Patrick no es la adecuada, no consiguen identificar el diagnóstico y finalmente todos nos tememos peor, ¿no?, que pueda ser un falso positivo y que realmente se esté contagiando al resto. Hoy fallecía una 7ª persona del hospital, ¿no?, y todavía quedan 4 pacientes hospitalizados. Y en ese momento de pánico también se produce la salida, la repatriación del padre Miguel Pajares, que no sé cómo la ha vivido usted, no únicamente la repatriación como tal, sino también toda la polémica que ha rodeado a esa salida del país. Hombre, hay un momento clave que es el fallecimiento de Patrick y la confirmación de que Patrick ha fallecido de ébola y probablemente muchos de los trabajadores, entre los que estaba Pajares, están infectados, ¿no? Sí. Entonces, en esas condiciones el hospital es un peligro para los pacientes, se decide cerrarlo, se envía a los pacientes básicamente con tratamientos de malaria, con algún parto,
alguna actividad menor y a partir de ahí lo que se busca es, bueno, cómo podemos salvar la vida de estos religiosos, ¿no? Porque se ve que los medios que hay en el país no son suficientes. Por Médicos Sin Fronteras en ese momento todavía no estaba controlando el centro de atención, y el centro de atención que había, pues básicamente era un sitio donde se llevaba a los enfermos a fallecer. Simplemente, ese era su destino, su futuro. Cuando Médicos Sin Fronteras toma control del centro en colaboración con el Ministerio de Sanidad y con el gobierno liberiano, se empieza a tratar a los pacientes. Y hoy en día, bueno, pues tenemos pacientes que están saliendo adelante o por lo menos tienen mejoras, ¿no? Entonces, eso es lo que genera. Y volviendo a la pregunta que me haces... Sí, sobre la polémica, bueno, porque hay pues mucha gente que ha reprochado, ¿no?, la salida de una persona, además con vocación religiosa, del país, cuando, bueno, teóricamente estaba allí para ayudar, etcétera. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a todos los órganos. Malestar, vómitos, diarreas, 40 de fiebre, prolongado, muy contagiosa. Dices, ¿qué sentido tiene cuando no hay medios en el país dejar a estas personas que mueran allí? Entonces, lo que se busca es la repatriación, y se busca la repatriación de todos. Nosotros no ponemos pasaportes, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en la que si tienes un pasaporte puedes montarte en un avión, si tienes otro no. A pesar de todo eso, sí, yo creo que la respuesta que da el gobierno español es una respuesta modélica. Se están haciendo repatriaciones constantemente y no se cuestiona nada. Si cualquier otro tipo de cooperante o cualquier residente en algún país en conflicto tiene algún tipo de enfermedad y tiene que ser repatriado, se toman este tipo de medidas. Probablemente no tan extremas, sí, porque el contagio no sea tan... Pero si Miguel hubiera podido volar en un vuelo regular, hubiera volado. ¿Y qué pasa con otras personas, como la hermana Paciencia, que creo que continúa ahí en este momento? Sí, continúa, y su estado de salud parece ser que mejora por las informaciones que recibíamos. Bueno, hay algún cooperante que ha ido desde aquí y yo ya he podido hablar con ella. Bueno, la situación, a pesar de ser dramática, porque tenemos que pensar que es una enfermedad con un estigma y que hemos visto imágenes... simplemente es como una sentencia de muerte. Sí. Dices, tengo una enfermedad que... Veíamos imágenes de gente tirada en la calle, sí, a punto de fallecer, se entiende, y todo el mundo pasando lejos, ¿no?, intentando esquivar a esa persona que estaba agonizante. Es una imagen tremenda y sobre todo que nos hace preguntarnos también por ese remedio, ¿no?, por esa vacuna de una enfermedad que ya se conoce desde hace 40 años. Sí. Ahora nos vienen las prisas. A ver, yo creo que no es enfocar el problema. En 38 años han fallecido 1.650 personas de ébola, en 38 años. En 16 brotes o epidemias. De esos 16 brotes, solo 4 han tenido más de 250 fallecidos, sin contar el último brote de West África, sin contar ese brote. Entonces, si analizamos el número de personas que mueren por la gripe en España al año, pues estamos hablando de 1.500, 4.000, 5.000 personas. ¿Vale? Pretender tener una vacuna para un problema muy aislado no es una situación. Es decir, todo el dinero que se puede invertir en eso se podría invertir en controlar los programas de desarrollo sanitario que tienen los países afectados de la zona. Porque ese es otro de los problemas. Damos dinero a los gobiernos y no somos capaces de controlarlo. Y se rechazan financiación a proyectos concretos de ONG que son prácticos, que tienen un impacto efectivo y que son reales y medibles. Pero nuestros gobiernos prefieren potenciar a gobiernos democráticos, constitucionales, pero corruptos. Una última pregunta. ¿Estamos ante una alarma desmedida, innecesaria? El ébola no va a llegar a España ni saltando la valla de Melilla ni en patera. El ébola va a llegar, si llega, si no somos capaces, la comunidad internacional, de alguna forma intervenir sanitariamente estos países y ayudarles, porque faltan médicos y enfermeras, el ébola llegará vía aeropuertos. Entonces, hay 2.000 africanos que están volando constantemente a China, todos los días. África es la zona de crecimiento de China, en términos económicos. El flujo que existe en esos países, y lo que vemos por televisión, son unas pantallas con termómetros que dice tú tienes 36,5 y yo tengo 37. Sí. Bueno, el periodo de incubación es de 2 a 21 días. Perfectamente podemos tener la enfermedad
y nadie nos está preguntando nada. De hecho, conocemos personas que han estado en los países afectados, que han estado en entornos cercanos a las personas infectadas, han entrado en Europa a través de de Bruselas o de París, no les han preguntado ni la hora. Entonces, yo escucho que los controles están... Bueno, hay que hacer dos cosas. Hay que trabajar en la zona. Hay que trabajar en la zona mandando médicos. Sí, para romper ese miedo. Para romper el miedo, para conseguir que el sanitario local vea que la enfermedad se puede combatir, con precaución, pero se puede combatir. Y bueno... Y mejorando esas otras medidas de seguridad en fronteras que usted nos decía puede ser más aeropuertos que esas pateras que estamos viendo llegar durante estos días. A ver, hay una barrera natural que es el desierto del Sáhara. Una persona con una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 21 días no tiene tiempo material de un país de estos de cruzar en unas condiciones de salud paupérrimas. Mikel Tellaetxe, eskerrik asko. Bueno, pues continuamos en el debate y hay una pregunta que sí me gustaría lanzar. Estamos hablando de una alarma innecesaria, estamos ante un peligro real y, sobre todo, ¿por qué las prisas después de 40 años desde el descubrimiento de esta enfermedad, Javier? Bueno, yo creo que este episodio del ébola pudiera hacernos pensar en el cuento del pastor mentiroso. A lo mejor, o a lo peor, resulta que ahora sí que viene el lobo. Escuchándole a Mikel, él pone en su sitio los datos reales de la peligrosidad que tiene esto y puede ser que el peligro sea real. Pero estamos tan escarmentados en la sociedad occidental con intereses ocultos o no tan ocultos que van marcando las agendas y que nos van periódicamente metiendo el miedo en el cuerpo. Todos nos acordamos pues, del tema de la capa de ozono, de la gripe A, de la gripe aviar, de las vacas locas. Son episodios que van, que vienen, que unas veces se les pilla con las manos en la masa y se les descubre que son intereses espurios los que hay detrás, y otras veces se basan en unos hechos reales, pero los magnifican o los ocultan. En este caso, pues vamos a ver que sí somos capaces de descubrir la verdad y de no ir empujados por una agenda que nos la marca no se sabe quién. El doctor Neiro niega con la... Yo es que creo que no hay ningún motivo para la alarma desde ningún punto de vista considerado. Ninguno. Entonces, ¿cuál es la imagen que se está trasladando? Ninguno, fundamentalmente porque el ébola es un virus muy poco contagioso que necesita unas condiciones para el contagio muy específicas. Necesitamos contactar con la sangre de personas afectadas. Pero no sé, perdona una pregunta, no es los fluidos, es que sí, soy periodista y estamos leyéndolo fluidos, en todos los periódicos. Fluidos corporales es el sudor, son las lágrimas, sí, es la orina... me las tengo que comer. Pero si tocas el sudor de otra persona, una persona sudando, ¿no te lo puedo contagiar? No, bueno, pues es que está bien aclararlo. Tengo que tener contacto con la sangre. El problema en África es que hay determinadas culturas que por un déficit de conocimiento, finalmente por falta de cultura de infecciosas, tienen que abrazar a sus muertos antes que enterrarlos. Y ahí es cuando se está reproduciendo el virus de una manera brutal. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo es posible que, lo decía Mikel Tellaetxe, cómo es posible que el personal sanitario huya del hospital frente a la noticia de que hay un contagiado de ébola? Esto es falta de conocimientos, falta de profesionalidad. Este es el problema de África, que no termina de desarrollarse, seguramente por muchísimas cosas, como casi todos los problemas son multifactoriales, pero el ébola no representa una amenaza mundial desde ningún punto de vista, y es normal que se diga tantas cosas sobre el ébola porque desde 1976 hasta 2014 solo ha habido un brote tan importante como este. Entonces, ¿por qué tenemos miedo aquí? Yo creo que, tal y como ha dicho él, José Luis, para responder a esta pregunta de si la amenaza puede llegar aquí, obviamente deberíamos de preguntar a un epidemiólogo o a médicos y ellos nos aportarán las soluciones oportunas. Claro. Uno de los mejores expertos en microbiología en España, Miquel Martínez Yoldi, ya ha dejado constancia, ha dejado constancia de que el riesgo de expansión del virus por Occidente es mínimo. Claro. Entonces deberíamos de preguntarnos todos... Por eso viene la pregunta, deberíamos de preguntarnos todos por qué esta alarma, y entonces la respuesta es que debemos de iniciar a mirar a otra parte. ¿A dónde? Para mí está bastante claro, no, a Melilla no, pero donde hay que mirar... Mikel nos decía que más que la valla había que mirar los aeropuertos, pero yo creo que tú tampoco te refieres a los puertos. Yo me refiero a de dónde procede la alarma. Y la alarma creo que procede de un sitio donde ciertas instituciones o ciertos mecanismos existen para que habitemos los espacios del miedo. Sobre todo,
cuando estamos viviendo momentos de convulsión social. ¿Qué importancia tiene para nosotros estar hablando de una amenaza que casi todos los que estamos en la mesa queremos inexistente? Bueno, a mí es que yo no creo inexistente. Yo no creo inexistente porque vamos a ver todo el despliegue. Vamos a ver, habéis visto la película Estallido, ¿no? Con Dustin Hoffman. Es que esto, la puesta en escena es exactamente igual. Es decir, estos señores metidos en estos... ¿Es un virus igual? No, porque el de... que además había hace poco. En Estallido el virus se contagiaba por el aire, como el de la gripe. Tú hacías así... Bien, pero yo lo que quiero preguntar, para que quede aclarado ya para todo el mundo. ¿Este virus se contagia como el SIDA? No. Ah, como el SIDA. Perdón. Como el SIDA. Como el SIDA. Es que el SIDA necesita un contacto muy íntimo con fluidos corporales. El SIDA no lo contagias por darle un beso o dos o 27 besos y 45 Luego abrazos se contagia más que el VIH. SIDA. Con un beso de saliva se contagia. Y el SIDA no. Por partes. Es que hay que saber. Por partes. Estamos muy mal Las cosas no son tan informados. fáciles. El Instituto de Salud Carlos III dictaminó hace ya unos años, y nadie lo ha refutado, que se necesitaban 500 relaciones sexuales con un paciente seroconvertido para contagiarse del SIDA. El ébola es un proceso mucho menos contagioso. Desde 1976 aquí solo ha matado, a 1.600 personas. 700 y pico, pero bueno, sí, 1.700 y pico, pero es igual. 1.700 y pico. Sí. Y es un virus que efectivamente está descontrolado. Naturalmente, como tantos otros virus. Bien, pero el problema de las infecciosas... Una pregunta muy clara, ¿se contagia menos que el SIDA? ¿Es más difícil la contagiación? Muchísimo menos. Entonces, ¿por qué todo ese despliegue? Yo no veo que ante un enfermo del SIDA, los enfermeros que lo atienden se pongan unas máscaras que parece que van a la luna, que van con escafandra. Fundamentalmente para que los fluidos corporales de los pacientes no tengan ningún contacto con ninguna herida, ni con la conjuntiva, ni con la saliva de las personas que las atienden. Porque las personas que las atienden tienen que defenderse. Perdón, Luis Javier Colomo. Yo voy a hacer otro análisis mucho más simple. Es la primera vez que un occidental se contagia del ébola. Y se están dando esas cifras que a todo el mundo asustan, que son ridículas, porque hay... Pero el hambre mata en África. Por la malaria o por el dengue muere más gente. Muere muchísima gente que cualquiera, y en Europa y en España no, pero yo creo que es la primera vez. mata en el mundo es la malaria. José Luis, Javier, si me permitís, ya que ha salido la palabra reducir las cifras, vamos a ponerlas negro sobre blanco o sobre nuestra pantalla con María Esquisabel. Un aplauso para ella, por favor. Hola María, Gabón. Bueno, yo creo que siempre es bueno aportar datos para nuestra mesa. Nuestra mesa debate en Por Fin Viernes. Primero vamos a conocer cuál es la situación a este momento de la incidencia que tiene el ébola. Eso es, vamos a ver cuáles son esas cifras porque el número de víctimas no deja de crecer. Son ya 1.069 las víctimas mortales en África Occidental, aunque los casos rozan ya los 2.000, John. Bueno, pues son las cifras que nos hablan en estos momentos, las cifras que también mencionaba Javier Colomo en mesa. Vamos a ver las muertes por ébola durante los 3 últimos días de agosto. Eso es. En los 4 países en los que se ha decretado ya el estado de emergencia vemos las muertes en unos poquitos días. Liberia 52 víctimas se ha cobrado, Sierra Leona 17 fallecidos, Guinea-Conakry 6 y Nigeria, el último país en añadirse a esta lista, 3. Curioso, que sea Guinea-Conakry con 6 víctimas mortales cuantificadas cuando el primer caso teóricamente se detectó en ese lugar, en ese país. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del ébola? Los síntomas, algo importante también necesita saberse porque pudiera confundirse a veces con una gripe común. El periodo de incubación está entre 2 y 21 días, pero vamos a ver, una vez ya que nos hemos contagiado, cuáles son esos síntomas. Cuando han pasado ya de 7 a 9 días, dolor de cabeza, fiebre, cansancio y dolor muscular. Un poquito más avanzado, a los 10-11 días, fatiga extrema, alucinaciones, hematomas, diarrea y sangrados, tanto por nariz, por ojos, incluso por ano. 12-13 días, pérdida de conciencia, convulsiones, hemorragia interna, fallo de todos los órganos que derivaría en muerte. Hay que decir también que una vez fallecido el cuerpo todavía tiene mucho riesgo de contagio y que incluso una persona que haya sobrevivido también tiene riesgo de contagio a través del semen durante los 2 meses siguientes, John. Lo del funeral, por ejemplo, uno de los temas que salía a relucir, el contacto directo con algunos de los cadáveres, por ejemplo, era uno de los puntos que se tocaba en nuestra mesa. Lo decía José Luis Neiro, lo apuntaba el doctor. muy acertadamente. Pero al margen de los síntomas del ébola,
tal vez conviene poner en relación las cifras, ¿no? Las cifras de la incidencia del ébola frente a otras epidemias, otras pandemias que afectan al continente africano. Eso es, se lo comentaban también, a pesar de lo demoledor de este brote del ébola, de este reciente brote, hay otras enfermedades contagiosas más letales en África. Si quieres empezamos de abajo hacia arriba: meningitis, malaria, 568.000 de esos fallecidos, el 75% niños, enfermedades diarreicas muy asociadas a la mala nutrición, al mal estado del agua, después enfermedades respiratorias de las vías bajas, 1.100.000, ya vemos, neumonía, bronquitis, incluso gripe, pero quien está a la cabeza, la enfermedad que está a la cabeza es el SIDA, con 1.110.000 fallecidos anuales también en África. John. Estos son los datos, gracias a María Esquisabel. Bueno, regresamos a mesa y me gustaría plantearos en este punto, porque es muy importante ver la comparativa de cifras, las que se refería Javier Colomo. ¿Qué hubiera pasado si estos datos se hubieran registrado en Europa hace ya, 3, 6 meses, porque no está muy claro cuándo se produjo ese origen? Pero creo que también, José Luis, quieres apuntar algo a esto. Yo quería apuntar que esos síntomas que nos ha contado muy bien nuestra compañera María Esquisabel. Hay que enmarcarlos, ¿verdad? O sea, no es suficiente que yo tenga fiebre de más de 38 grados y medio y me duelan los músculos y sangre por la nariz. Se necesitan 2 síntomas y fiebre y una tercera condición, es haber estado en contacto con enfermos diagnosticados de ébola. ¿Qué quiere esto decir? Que no todas las fiebres hemorrágicas son producidas por ébola. Entonces, no sentemos la alarma. Osakidetza tiene un protocolo perfectamente claro para aislar a cualquier paciente que reúna todas esas condiciones. Entonces, esto es prácticamente imposible que llegue a Europa. Osakidetza activó hace 3 meses, creo, protocolos, pero no es el único protocolo. Creo que hay hasta 60 enfermedades que tienen su propio protocolo. Claro. Sin embargo, estamos hablando de esta en concreto. Claro. Y ahí voy, a esta especie de activación mediática, incluso en Twitter, en las redes sociales, donde el ébola ha sido trending topic. Has hablado de imagen, imagen e imágenes. Claro, la imagen Ahora que mismo se da es de que es hipercontagioso. Aquí mismo, al sacar datos del ébola, la imagen de fondo era una especie de lombrices gigantescas que se nos van a echar encima, ¿no? En cambio, esa imagen no se utiliza, o no he visto que se utilice de la misma manera y la misma proporción para hablar del dengue, de otras enfermedades, de la tuberculosis o de un montón de enfermedades, pero o del el dengue no sarampión. se transmite persona a persona, el dengue te lo tiene que transmitir un mosquito. Si tú te pones a buscar imágenes horribles de sarampión, seguro que encuentras en África muchísimas más y más terribles que las del ébola, ¿no? Una cosa terrible de todo lo que estamos diciendo en el debate, que es, cuando estamos hablando de la peligrosidad de la enfermedad, nos falta una muletilla, pero que es terrible, en Europa. Sí. La peligrosidad de la enfermedad en Europa. Yo no he dicho en ningún momento en Europa. No. La enfermedad se transmite igual. ¿Qué pasaría si ocurre aquí? Se contagia idéntico. Es terrible cómo marcamos nosotros, todos, me pongo el primero, marcamos inconscientemente esa frontera de ¿es peligrosa? Para mí no. Para mí no. Yo no. ¿Qué pasaría si esa enfermedad hubiese sucedido en vez de en África, no se hubiese sucedido en Europa? Igor, pero no me neguéis que el hecho de que se diga que puede venir en avión antes que en patera no abre una vertiente distinta a una preocupación. Desmonta mucho una serpiente de verano. Aquí ya ha sucedido. Desmonta mucho una serpiente de verano, porque esta noticia también, si en vez de producirse en agosto, se produce en mayo, no estaríamos hablando en esta mesa ahora de ello, estaríamos hablando de otra cosa. Se produce en pleno agosto y, por lo tanto, tenemos que llenar los informativos, tenemos que llenar tal. Hay un interés, hay otro interés. Una empresa farmacéutica que está trabajando. Es la primera vez que el ébola se lleva por delante a 1000 personas de una atacada. Que está trabajando en la vacuna, sale a bolsa hace unas semanas y de repente sube un 26% cuando salen las noticias. Y todo coincide con la valla de Melilla llena de inmigrantes que vienen hacia aquí. A mí me parece que juntar todo es profundamente demagógico. Las enfermedades infecciosas tienen un componente mediático muy importante, precisamente porque en gran parte de todas ellas, en las que no median vectores animales, las que no son zoonosis, las que son enfermedades puramente humanas, media el contacto con los humanos. Y me estoy refiriendo a la sífilis, a la vieja sífilis, que entre los años 1450 y 1800 y 1900 hizo un desastre en Europa porque se contagiaba persona a persona. El tema histórico es importante porque nosotros, te digo que sí que hemos pasado también el ébola en Europa, porque en Europa tenemos la memoria histórica de la peste negra en la Edad Media, de las epidemias de cólera en el siglo XIX, las gripes que se cargaban un montón de gente. Entonces, nosotros es como que tenemos una memoria histórica que como sociedades más avanzadas tenemos unos medios, pero no estamos en la misma mentalidad con la que se afrontan los problemas los africanos en este momento. Javier Colomo. Vamos a hacer
igual por mi deformación profesional. Como técnico tengo que subdividir los problemas para ver. Yo entre las cifras 1000 del ébola, o 2000. 1000 de ahora. 1000 de ahora, 2000 en total, me da igual, números redondos. Con la, o sea, quiero decir, es despreciado con esto. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre todo el listado que hemos visto ahí y el ébola? Primera, todo ese montón de muertos y tal, los occidentales lo tenemos solucionado. No. Tenemos vacuna para prácticamente todo. ¿Quieres decir para...? Bueno, de SIDA ha muerto mucha gente también en España, pero ahora ¿eh? ya lo tenemos. Bien, Ya ahora lo tenemos sí, solucionado. bueno, parece ya que no sí, nos da sí. pánico. Se ha El SIDA ya no nos da cronificado, pánico. no está tanto como cronificado como una antes, enfermedad como crónica. antes. de Pero aquella quiero manera, decir, sí. ya hoy ya no nos morimos. O sea, el miedo ese de esto. Y la malaria no está solucionada. No. Cuidado, Pero Y el es dengue muy ya difícil empezó a coger venir malaria también. en Occidente. En Occidente sí. Es No, yo estoy diciendo en Occidente. O sea, Y como quiero se decir, caliente el planeta, van a venir los mosquitos bueno, de la malaria. ya- como se ya hay- caliente igual ya hay revienta, dengue, ¿eh? pero Ya hay te dengue. quiero decir, Algún caso de dengue ha habido. todas esas enfermedades del listado que hemos visto ahí, Occidente las tiene solucionadas. Te acepto las comillas. Comillas, claro. O sea, Bien, bien. no está Solucionadas todo entre solucionado. comillas. Ok. La malaria, el ébola no está solucionado. No está solucionado, no tenemos vacuna, pues que como decía Pachi, no es una Pero, enfermedad pero, para Javier, 2000. te hago una lista de 40 que están sin solucionar. Y luego hay Pero otro no caso. tienen esta puesta en escena, y yo luego sigo hay lo otro, mismo. luego hay otro caso, que es se la impone. primera vez y el padre Pajares, y mi recuerdo y mi reconocimiento, porque yo no le he conocido a él, pero he conocido a otras personas iguales, y como ha dicho Pachi, son de las personas que te marcan en la vida. Es la primera vez que contagian occidentales, 2 norteamericanos, el padre Pajares, Que se y el contagian primer blancos. occidental que muere de malaria. De- Y que luego, perdón, ébola. de ébola. Y luego, pues como ha dicho Pachi, ahora sí que tenemos Miquel. Ese trasiego de aviones para aquí, para allá, Pero a ver, estamos hablando de la me alarma. gustaría, estamos hablando Y yo de creo que 2 es una occidentales, diferencia. y también hay que subrayar eso, 2 occidentales, porque ha habido muchas muertes hasta llegar a ese 1000 y pico largo de víctimas mortales. Quiero presentaros el caso de Princess Kumba. Es una de las personas que nos acompaña esta noche en plató, aquí en Por Fin Viernes. Gabón, muy buenas noches, Princess. Ponte de pie, por favor. En tu caso, tú eres de Sierra Leona. Y tu hermana en concreto fue, si no estoy confundido, la primera víctima oficialmente confirmada de ébola, ¿es así? Sí, ¿Qué le pasó exactamente? pues a mediados de mayo me llama mi hermana, unas de mis hermanas, para decir que unas de mi hermanastra que estaba enferma, que estaba mal, estaba en casa, entonces pensaba que era malaria. Entonces, bueno, he mandado saludos, he dicho, pues cuidáis a ella. 2 días después me llaman, dice, está vomitando. Esos eran los síntomas, vomitaba. Exactamente, está vomitando y está con diarrea. Y que se han llevado a hospital, porque la malaria muchas veces podemos curar en casa con hierbas, pero la diarrea no. Entonces, con la diarrea hay que ir al hospital. ¿Cuántos días pasaron? Pues unos 2 días. 2 días apenas. 2 días, sí. Entonces, en el hospital estaba y casi como 3 días después me llaman que está sangrando, que está sangrando en la boca con los vómitos. Y justo después me llaman que ha fallecido. Se ha hablado mucho en la mesa de las costumbres, ¿no? del país. ¿Cómo crees que se puede contagiar allí por esas costumbres, ¿no? Se habla mucho también, ¿no?, del contacto con los cadáveres a la hora del entierro, etcétera. Realmente, en una manera es cierto que con los muertos normalmente muchas veces tocamos el cuerpo para despedir, pero yo quiero decir a este señor que cuando a mí me llamaron, todo el pueblo decía que no era ébola. ¿Estaban convencidos de que no era Estaba convencido todo el pueblo, toda la provincia, todo el país, que no era ébola. ¿Y por qué? ¿Había una versión oficial que negaba la mayor? Porque anteriormente han oído que Guinea, que es 40 kilómetros del pueblo, que han oído de ébola, Sí. que estaba muriendo gente, entonces
cuando este primer caso, antes que han hecho análisis, decían que no era ébola, porque antes de mi hermana ya han fallecido 7 personas. Se negaba, se decía que no era. Exactamente, 7 personas en una familia. Era un señor con su mujer, con sus hijos. Entonces decían que esto no era ébola, que eran mentiras. ¿Qué tal está tu familia ahora? Estamos mal, muy mal, porque precisamente... ¿Había miedo? Sí, estamos, hay mucho. En mi pueblo, de mi familia, con el mismo apellido, han muerto 9. En el pueblo, entre conocidos, han muerto 80 personas. 80. Hoy, precisamente, en la ciudad, la tercera capital de Freetown, de Sierra Leona, ya han muerto 27 personas. Entonces, el ébola es real. ¿Crees que si se hubiera producido un brote de ébola en Europa, esa vacuna hacía muchos años que se hubiera desarrollado? Yo creo que sí. Sí, tristemente sí. Sí, yo creo que sí, porque no es por ser occidental. Llevo aquí casi 20 años. Aunque sí muchas veces estamos quejando lo que no hace el gobierno bien, pero yo creo que los gobiernos occidentales aman a su pueblo, en el sentido que si fuera aquí, iban a coger todas las medidas posibles para que esto no pase de un pueblo a otro. Eso sí. ¿Crees que los europeos somos solidarios con África o solo en apariencia? Eso es relativo, en el sentido que la solidaridad europea queda entre el gobierno y gobierno, entre los grandes. Entonces el pueblo realmente no recibe la ayuda que pensamos que los occidentales están mandando, porque también entre los grandes. Y esa impotencia, si hay alguien que se siente impotente, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿cómo se puede ayudar? Creo que vosotros canalizáis también ayuda de todo lo que se necesita, que es mucho en el país, en Sierra Leona. Nosotros tenemos una asociación aquí que se llama Iuskibek Iracundia, precisamente para esta zona donde ha empezado la ébola. Queremos pedir ayuda, pero no solo para el ébola, porque ahora el hambre está matando, porque el gobierno se ha aislado 2 provincias. Como en cuarentena, cerrados. Exactamente, cuarentenas cerrados, que no pueden salir para hacer compras, y aquellos que pueden, los precios han subido. Entonces hay niños que sus parientes han muerto, que ya seguro han quedado huérfanos, y queremos ayudar a estos niños, queremos ayudar a familias que no pueden tener alimentos, porque el ébola está matando, pero también hay otro tipo de enfermedades, o el hambre, o el cochioque que va a empezar por falta de alimentación. Hay otras consecuencias de las que tal vez no somos conscientes. Princes, muchísimas gracias y mucha ánimo. Después de este testimonio, ¿no os parece que esa falta de solidaridad ya reclama más fuerte las puertas? No sé, igual es porque hemos estado a 2 metros de ella, hemos podido vivir su historia y te hace replantearte muchas cosas. Pero ella ha dicho que es relativo. Es relativo. Hay gente muy solidaria. Claro, no se puede generalizar, pero bueno. El hermano Pajares estuvo 50 años. Hemos dicho que era el primer ciudadano europeo. Alguien que está 50 años en África es poco europeo. Y se ha olvidado un factor que señalaba muy bien Miquel Tellaeche. Ella lo comentaba. Hay solidaridad entre los grandes, gobierno con gobierno, pero no llega a los pueblos. ¿Por qué? Por una gran, enorme corrupción de muchos países africanos, incluso democráticos, incluso mayor que la que sufrimos en Europa, incluso una corrupción muchísimo mayor, que hace que toda la ayuda que solidariamente se entrega desde Europa, desde América, desde cualquier lugar, no llegue efectivamente a los pueblos. Solo con lavarse las manos, como nosotros lo entendemos, lavarse las manos un par de veces al día, disminuiría el 40% de hoy para mañana de todas las enfermedades diarreicas de África, que es una enfermedad que ellos no pueden tratar, que tienen que llevar al hospital. Lo decía ella, solo con lavarse las manos. ¿Cuál es el problema? Que no hay agua corriente. Y no hay agua corriente porque no llega el agua corriente, porque no hay suficientes obras de ingenieros, porque la corrupción se queda con el dinero de los gobiernos o diarios. No, yo quiero decir,
preguntado por la solidaridad. Solidaridad yo creo que hay, el padre Pajares era un ejemplo. Desde luego, solidaridad hay mucha, está Médicos Sin Fronteras, están un montón de ONGs trabajando a fondo en África, dejándose la vida a cambio prácticamente de nada. Ojalá de este programa salgamos todos mucho más solidarios, pero también hay que ser un poco críticos con la propia África, no siempre paternalistas. Es decir, tenemos mucha culpa de lo que le pasa a África, por supuesto, pero África llega un momento que también tiene culpa de lo que le pasa a sí misma. Hay gobiernos, lo ha dicho antes Miquel, hay gobiernos totalmente corruptos. Entonces, ¿qué pasa? África, ¿por qué no acaba de organizarse bien? Antes me contaba él que está siempre en África. Qué manera tan elegante has tenido para decir que aquí en Europa los gobiernos aman a su pueblo, por no decir que en algunos países de África la corrupción destroza todo. Resolver la incógnita más importante de por qué la amenaza del ébola, que no existe, está siendo una alarma. Todavía no se ha resuelto esa incógnita. Pensar, como ha dicho Miquel o como ha dicho ahora la compañera, que la solidaridad puede ser una ayuda para solventar amenazas como esta, a mí me resulta bastante ridículo. Hay una evidencia, que es la que he comentado él antes, que es la primera, que a nosotros nos ha resultado una amenaza, estamos hablando de ello, porque un hombre occidental acaba de morir de ébola. Una razón fundamental para explicar claramente de dónde procede la amenaza y el miedo que nos quieren intervenir. La diferenciación entre los blancos y los pobres negros africanos es obvia y nunca podríamos respaldar la intencionalidad de que a través de la solidaridad podríamos ayudarles. ¿Y hay alguna consideración, como antes dejaba caer Igor, sobre el papel que juegan las farmacéuticas en todo esto, como se ha dejado también entrever? Esa alarma mediática, ese miedo, esas consecuencias en bolsa también que se han producido. A ver, un momento. Niego la mayor. La industria farmacéutica es la que pone el dinero para la investigación farmacológica en todo el mundo, sin normalmente ninguna ayuda de las administraciones públicas y además poniendo el dinero que las administraciones públicas por ley le exige a la industria farmacéutica. Está bien tener un tontolaba al que le peguemos todos y nos quedemos muy tranquilos con un enemigo común, pero la industria farmacéutica es la que pone los fármacos encima de la mesa, arriesgando centenares de miles de millones de dólares que algunas veces no consiguen recuperar por condiciones de seguridad. Cuidado, el enemigo común no es la industria farmacéutica en modo alguno. Las farmacéuticas han cerrado. Un saco. Mira, te diré, mira, las grandes corporaciones farmacéuticas. La más grande corporación farmacéutica, que se llama Procter & Gamble, hace 10 años se deshizo de la división farmacéutica porque las condiciones que se le exigían para la investigación eran tan terribles que no le rendía la ganancia. Y ellos son una empresa capitalista y se dedican a fabricar Mr. Proper, Don Limpio y se quedan con la parte de droguería. Es obsceno, será la excepción, evidentemente, pero yo hace relativamente poco me quedé petrificado al oírle a un alto ejecutivo de una farmacéutica que respondió ante una crisis de estas, no me acuerdo de qué, pero me acuerdo de las palabras, y luego hubo otro, el presidente de Nestlé también, que dijo, nosotros fabricamos medicamentos que para la gente pueda pagarla. Pero normal, Permitidme un segundo, porque tengo que dar paso a nuestra sala de invitados, donde se encuentra nuestro próximo invitado, Santiago Niño Becerra, en compañía de mi compañera María Esquisabel. Y creo, María Gabón, que estáis siguiendo el debate. No sé si quiere comentar algo. Pues sí, lo estamos siguiendo. Santiago, de hecho, está muy interesado y ahora mismo apuntaba ciertos detalles relativos a este tema de las farmacéuticas que habéis sacado y yo creo que lo mejor va a ser que él mismo lo traslade allí al plato. Santiago. Hola, mira, yo desde el punto de vista de una corporación farmacéutica, porque estamos hablando de temas en fin, farmacéuticos, ébola es igual a negocio. Esto no lo digo en términos peyorativos. Es decir, el laboratorio, la corporación farmacéutica que consiga un remedio efectivo, pero efectivo de verdad, un remedio efectivo y a un precio asequible, sus acciones se van a disparar en bolsa, sus beneficios se van a disparar, etcétera, etcétera. Recordemos, no es lo mismo, pero recordemos el caso del Tamiflu con el caso de la gripe A. O sea, es que estamos hablando de lo mismo. O sea, la farmacéutica que produjo el Tamiflu vendió decenas de millones de dosis. El gobierno español, si no recuerdo mal, compró casi 5 millones de dosis. Entonces, claro, evidentemente, insisto, luego se le pueden colgar las etiquetas éticas y morales que queramos, pero gripe A, ébola, igual a negocio. Perfecto, Santiago, pues muchísimas gracias. Enseguida nos encontramos de nuevo aquí en el plató de Por Fin Viernes. Sí me gustaría preguntar a la mesa si hubiera sido más rentable haber puesto cartas sobre el asunto mucho antes. Arantxa, estabas haciendo comentarios también mientras hablaba Santiago Niño Becerra. Es que antes lo ha dicho Javier, en la Edad Media había epidemias, había pandemias.
y no existían las farmacéuticas, las perversas farmacéuticas. No es que yo creo, la sensatez, el sentido común me dice que en el mundo de las farmacéuticas también habrá corrupción, pero también habrá empresas decentes, quiero creer. Pero quiero decir que no todos los virus que aparecen ni son producto de una guerra bioquímica dirigida desde el Pentágono, que habrá alguno, no digo que no, pero ni son perversas imaginaciones de las farmacéuticas. En marzo de Epidemias ha habido siempre. En marzo de 2014 se firma un acuerdo con la Administración Sanitaria Canadiense, el Instituto Armado de los Estados Unidos de América, que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, y 4 farmacéuticas, 2 canadienses y 2 americanas, para poner encima de la mesa entre todos 28 millones de dólares a fondo perdido para tratar de desarrollar un anticuerpo monoclonal contra el ébola. Un fármaco específico. Todavía está sin desarrollar. Vamos a ver, ¿va a ser negocio? ¿De verdad va a ser negocio haber invertido para empezar 28 millones de dólares para algo que todavía no se ha desarrollado, no se ha probado en humanos, cuya investigación costará centenares de millones de dólares para 1.700 afectos? ¿Eso va a ser negocio? Seguro que no. 200 muertos. 2.000 afectos. Yo creo que hay que apuntar más alto. O sea, las farmacéuticas, pues habrá de todo, no son trigo limpio en muchas cosas, ahora no serán, pero habría que apuntar más alto y los intereses que pueden estar interesados en exagerar un problema real como el ébola y meternos miedo en el cuerpo, quizás son... Hay para todos, ¿eh? Eso, pues intereses todos. gubernamentales de los que yo no me fío para Nuestro nada. economista hablaba del Tamiflu y la gripe A. Cuidadito, el miedo a la gripe A nos lo metió el grupo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud, que pronosticaron, os recuerdo, 264 millones de muertos y hubo 256. No 256 millones, 256. 255, 256, punto. ¿Se equivocaron? En 6 ceros. En 6 ceros. Casi nada. Los epidemiólogos de la OMS. ¿Qué quiere esto decir? Que no es fácil. Que es que no es fácil hacer pronósticos. Entonces, yo creo que la alarma del ébola es infundada, que la población tiene que estar absolutamente tranquila, que no nos vamos a contagiar de ébola tantos como piensan en África. Eso no casa con los señores con la escafandra. Insisto en lo mismo. Vamos a ver, hay no que hay evitar ninguna el otra contagio. epidemia. Pero bueno, pero es que, a ver, llevan la cara tapada, llevan máscaras de oxígeno. A ver, Arantxa, Quiero decir, Arantxa. es que parece, mira, lo que da a entender es que respirando al lado del No. bueno, la imagen No. así lo No. indica y Y por te eso digo más, también mucha gente está alarmada. Pues lo niego. Exacto, mira, lo dice yo, la imagen vale más. La imagen no transmite precisamente tranquilidad, transmite alarma. Hay imágenes que coinciden en el tiempo. Se habla también de incendiariedades, de políticas migratorias. Os quiero Podemos fijar la agenda septiembre de la semana. Laboratorios que trabajen para el diagnóstico del virus del ébola, no hay tantos. El virus del ébola es de muy difícil manejo en el laboratorio y hay muy poquitos laboratorios especializados. Diagnosticarle a alguien de ébola requiere un nivel de tecnificación muy elevado que no todos los laboratorios tienen y no todos los países se pueden permitir. Por tanto, ante la duda, abstención. No me parece mal la intervención de los gobiernos diciendo aislando la zona de los afectados. No está mal, pero cuidado. ¿Y el debate ético de la OMS sobre aplicar o no ese medicamento en pruebas experimentales más allá? Hombre, es que si no hay otro... El debate queda fuera. Lo hubo al principio. Pero el debate de se aprobó esta semana, además, el comité de la ética lo aprobó esta semana. Debería de quedar en la simple pregunta de preguntarle al paciente Eso te iba a decir, exactamente. si quiere Una de las- aceptar ese tratamiento. Es una cortina de humo eso. Exacto. Y el otro debate termina. Y el otro debate que ha existido en, bueno, el caso concreto de la repatriación del padre Miguel Pajares, ha habido un debate ético, moral, religioso sobre si debía Me parece permanecer allí o no. vergonzoso que el que quiera sacar mediocres. a pasear su anticlericalismo utilice este ejemplo. Por favor, que se busquen otro ejemplo. Por favor. No el de un hombre que ha estado 50 años curando como enfermero y como sacerdote a la gente en África. Si hubiese estado 5 minutos. Te quiero y decir, una que persona enferma... Los que que no se estamos merece, en no contra se de merece los recortes y a favor de la solidaridad, se- nos da igual el origen de la persona que necesite la ayuda de todos. Y que pertenece a una orden religiosa que ha se estado dedica 50 a años eso. allí, además. Y además, Pero que es independiente de Da eso. igual Entonces, la ¿qué dices? Y además, que sea de él izquierda se volvió por sí, y a otro obediencia. que sea Además, esto es derecha, importante. Es que se da volvió por igual, obediencia. Da igual si es de una orden religiosa, da igual lo que sea. O sea, No hay una persona gente, necesita no hay ayuda. gente más de ayuda. izquierdas que Sin aquella que embargo- da su vida por los demás. Fíjate, está en su Yo derecho. Sin me embargo, descubro entre aquella luego gente, su ¿eh? sobrina... Yo les he estado con ellos allí. No, que está en su derecho totalmente. Hay Por favor, que yo no lo critico, que me lo sé parece bastante muy primera bien. mano porque da la casualidad que mi cuñado es un sacerdote navarro, pero que es
el párroco de la Iglesuela, el pueblo de Toledo, Sí, de donde es sí, el padre de donde Pajares. era el Entonces, padre está muy al Pajares, tanto, sí. lo ha conocido. ¿Por qué? ¿Por lo de la sabe- sobrina vas a decir ahora? No, lo que porque voy a yo iba a decir hablar de una cosa es que ha dicho la sobrina. Es que este hombre, al final, en su último momento, él vino por obediencia, porque al final no quería venir. Cuando él se enteró que le iban a traer solamente a él, fue el superior de la Orden de San Juan de Dios que le dijo que sí, ya está el avión, no sé qué, tienes que venir por obediencia. Entonces, al final, él, con sus 40 de fiebre y su proceso que estaba hecho polvo, pues aceptó. Pues por eso O sea la que, por sobrina favor, ha no dicho... carguemos las tintas en... No, nadie está cargando nada las Bueno, tintas, todo lo alguien ha cargado contrario. las tintas. Yo desde luego no, El que la debate- sobrina ha dicho el que él debate de hubiera las redes preferido sociales morir es que allí. El debate de la Hubiera televisión preferido- es un debate de mediocres, es un debate de personas ruines, absolutamente ruines y despreciables, cuya opinión no debiera ser tenida ni siquiera en cuenta. A mí me ofende que opiniones de ese tipo hayan salido en los periódicos en los que yo cada mañana leo las noticias. Y crónicas, me largas, parece, de páginas completas. me parece ruin, me parece mezquino, o sea, no tengo palabras, no tengo palabras. El debate más importante que el hecho de por qué se ha repatriado a alguien y no a otro, para mí es la imagen. Sigo confiando en este discurso de la imagen que se da, no de lo que está sucediendo porque no hay una amenaza. Es la imagen, cómo viene, cómo lo repatrian, cómo lo guardan, cómo lo encierran. Esas imágenes crudas y certeras. Hay una propaganda del gobierno y para decir, visionando fíjate qué ministerio tenemos, sensación qué medios tenemos, de que cómo algo somos está capaces de sucediendo controlar. para que nos debamos parapetar. Y ahí es donde debe radicar el discurso del ébola. Porque seguimos insistiendo en que no es una amenaza real. Con perdón para ella, con muchísimo perdón, porque no deberíamos hablar así. Pero en Occidente no va a ser una amenaza. Y en África, dependiendo de ciertas posturas, la muerte puede ser Pero la imagen que se ha dado es la misma que aparecía ahí en África, en Amenaza la real es pantalla el antes. SIDA, Los que ha del mismo descendido protocolo. 10 años la esperanza de vida media de todos los países subsaharianos. No me refiero- Que considera en este momento que hay un 15% de niños en África que se han quedado huérfanos como consecuencia del SIDA. Eso es una amenaza real. Y en 30 años, en todo el mundo, entre toda la solidaridad de todo el mundo, pública y privada, trabajando conjuntamente, en 30 años hemos conocido el desarrollo natural de la enfermedad, aislado el virus, conocido su forma de reproducirse, diagnosticado cómo evitarlo, prácticamente terminado una vacuna y tenemos tratamiento para cronificarla. A ver, Es muy eso importante, solidaridad. es muy importante, El mundo perdona, funciona. sí, es muy importante, tiene razón, pero la afectación y el hecho de que estemos hablando del ébola es porque buscan la pulsión humana. Una enfermedad como la malaria, una enfermedad como morir de hambre, las imágenes que proceden de esas sensaciones no son tan duras. La muerte por ébola es una muerte muy dura. Es como si te comieran por dentro. Las imágenes, si las hemos dado todas son crudas, como ha dicho él antes, o vemos una bacteria o un gusano increíble, y ahí es donde tenemos que ir. O una persona agonizando El en mitad de la calle. el dengue hemorrágico es Sí, parecido. entonces pero- utilizan una enfermedad y una crudeza absoluta para sacar nuestras pulsiones. Al sacar nuestras pulsiones, la forma de amedrantarnos es mucho más efectiva. Pero pulsiones dirigidas hacia qué? Yo no creo ¿Con que qué tenga- propósito? Dirigidas hacia una política migratoria, por ejemplo, que ha habido gente que las ha intentado asociar. el miedo se combate perdona, José Luis Domènech. con la el miedo, cultura. el miedo que a los que nos vemos sometidos puede ser a posibles legislaciones, a posibles transacciones con la sociedad para que el miedo sea permanente, porque esta introducción del miedo, no se da en un momento determinado como una contraposición a algo que está sucediendo. No me refiero a que en un momento determinado queremos hablar de una cosa para ocultar otra. No, el miedo que están introduciendo es un miedo permanente, con dosis continuas. José Luis, el miedo aquí, ¿tú a qué lo atribuyes? ¿A esa puesta en escena de la que hablaba yo antes? La puesta en escena de Bien, pues la puesta en escena es exacta. O sea, las medidas de seguridad, por favor, déjame acabar, son las mismas que están utilizando en África, porque las imágenes que han salido cuando hablaba Miquel eran de África, ¿sí o no? Sí. Luego son exactamente las mismas. Yo vuelvo todo el rato a lo mismo. No hemos visto a ningún enfermo de SIDA llegar de África con semejantes medidas de seguridad. Claro. Yo lo que quiero es que se explique claramente cómo es el contagio de esta enfermedad, claro, porque como ha las explicado medidas de José Luis, seguridad que se toman y lo que nos Porque la cuentan muerte de no debate, casan. muy os sencillo. agradezco No muchísimo casan. todas las opiniones, pero tenemos que dejarlo aquí. Un aplauso para todos vosotros, porque la noche continúa.